Igual, espero que se escuche, sí se escucha. Voy a retomar entonces un poco, porque como hemos estado algo desconectados, igual yo grabé la clase del día lunes, pero se me ha olvidado subirla. Así que igual vamos a aprovechar de ver un poco, si bien más superficialmente ese tema, vamos a retomarlo y vamos a ir haciendo un ejemplo del tema del cuadernillo, que es lo que me interesa que se analice por lo menos. ¿Ya lo descargó? ¿Nicole? ¿Sí? Ya. Bueno, en todo caso, en parte es simplemente aplicar cuáles son las características del género en específico y perspectivas de análisis con relación a las que hemos visto también. Me interesa mucho lo que es la función social, la función educacional, las intenciones que se pueden manifestar, cuáles son las interpretaciones, pero siempre desde la perspectiva de la cultura en la cual fue producido el texto, porque eso es lo que se nos establece, que el texto multimodal no es algo que por lo general permita tantas interpretaciones o tantas visiones de mundo, porque también los códigos que maneja son, al ser más de uno, se van complementando, se van entrelazando, pero siguen siendo originados desde un punto en común, desde una cultura determinada. Bien. Bueno, ya hemos visto esto. Por ejemplo, estos son los conceptos que me interesan, sobre todo la intersemiosis, cómo juegan la palabra con la imagen o una imagen con otra. Vamos a ver acá. Era lo que explicaba un poco en la última clase. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la intersemiosis se da mucho en la metáfora de la publicidad. En la metáfora cuando no nos entregan el mensaje directamente, por ejemplo acá que podemos ver es una sartén encima de un girasol. No nos están diciendo en ninguna parte de manera literal este aceite es mejor, es más sano. Pero ¿qué es lo que hacen? Apelan a nuestros conocimientos previos, apelan a nuestras ideas con respecto a la naturaleza, por ejemplo, para construir un mensaje abstracto, visual, y que nosotros tenemos la labor de interpretar. Aquí, entonces, al menos la mayor, ¿qué es lo que tenemos? Insisto, tenemos un girasol. En primer lugar, ¿qué ideas asociamos al girasol? ¿Qué ideas asocia usted? Ya, delicadeza, ¿qué más? Suavidad. Si lo ponemos en relación con, la metáfora es la conexión de dos elementos por algún elemento en común. ¿Qué relación podemos asociar entre girasol y aceite? Exacto, lo sano, lo natural. Entonces, por otro lado, aquí se está generando dos metáforas, uno que es por el lado de la significación por sí misma de el girasol con el aceite, que, insisto, eso de lo sano, lo natural, y por otro lado, exacto, lo de el fuego por sus hojas. También.
Entonces tenemos dos metáforas al mismo tiempo, en donde se nos da la impresión de que todo este proceso de cocina, gracias a este aceite, uno va a ser mejor para nuestra salud y no se ve agresivo, como usted dice, delicado. ¿Mm? No es una imagen agresiva del fuego, sino hay una delicadeza en esto, una cierta noción de, ¿cómo se le puede decir? No quiero usar la palabra delicado de nuevo, pero como algo que te inspira calma, por decirlo de algún modo. Perdón, ahora me hace falta un cafecito. Bueno, tenemos esta otra aquí, que también es otra metáfora visual. Por el logo identificamos de manera inmediata que la empresa es McDonald's y la hamburguesa es en verdad un grano de café. Entonces aquí se nos está asociando, ¿qué asociamos a la idea de café? Por lo general, yo lo asocio a desayuno. ¿Mm? Yo lo asocio a desayuno o lo asocio quizás a un servicio también, que venden desayuno, o un servicio nuevo, un nuevo producto puede ser. Es decir, asocian la marca o asocian el producto por el cual son conocidos, que es la hamburguesa, a un nuevo elemento, que bien puede ser exclusivamente el café, o puede ser asociado a el servicio en general como desayuno, una diferenciación entre la hamburguesa usual con su bebida, a un desayuno que uno puede solicitar este otro brebaje. Aquí tenemos otro, que es de Nespresso, no sé si se ve bien, está un poquito transparente. Bueno, son las cápsulas de Nespresso, cápsulas de café también, donde se coloca como la base del enchufe, la cabeza del enchufe. Enchufe significa electricidad. Electricidad es energía. Lo asociamos con café. Es decir, si uno consume Nespresso, va a obtener energía para el resto del día, va a estar enchufado. Entonces ahí tendríamos otra metáfora. Obviamente, estas metáforas, insisto, tienen mucha relación con nuestra cultura, con los productos a los que estamos asociados. McDonald's es distinto para la cultura occidental que para la cultura japonesa u oriental. No recuerdo dónde leí, pero creo que ir a un McDonald's, no sé si es en la India, es una experiencia completamente distinta que ir al McDonald's de Arica, en donde allá es un restaurante prácticamente de lujo, si no recuerdo mal. Ahora no sé. Igual el artículo era un poquito antiguo, no sé qué tan real será ahora esa situación, pero al menos acá nunca se la ha considerado un lujo. Sí, también la iluminación. Tiene ese afán también de resaltar los colores del café. Acá igual tenemos un cigarro, tiene una función acá de tipo educacional, donde se ven que a medida que se va quemando el cigarro, se van también quemando vidas o los corazones de vida. Y luego dice continuar, sí, no, yes, no. Y claro, su interpretación del mensaje va a depender, a ver si puedo, a ver si se ve mejor, ahí se ve mejor. Como la interpretación del mensaje va a depender de nuestra cultura. No sé, nunca he estado en la experiencia de Estados Unidos. ¿Cómo es? ¿Sí me puede contar? Creo que pueden rellenar la bebida, ¿no? Pueden rellenar el vaso, se compra el vaso. Sí, sí.
Eso he visto que se puede hacer. Al menos en las cadenas es como una forma de atraer al cliente eso de la salsa. Genial. Por eso no hay que ir al... ¿En serio, Santiago? Bueno, hace tiempo que no voy a un McDonald's. Creo que la última vez fue en Lima. Mm. Bueno, me imagino que tiene que tener más variedad y otro... Me acuerdo de esa, creo que en japonera, que estaba esta hamburguesa negra también. Mm. Sí, bueno, McDonald's tiene eso de ajustarse a las culturas también. Trata de, al menos de los países importantes o de sus locales más relevantes, tratan de ajustarse e integrar elementos de la gastronomía local o de los intereses locales. Uy, le creo. Bien. Bueno, estábamos viendo este de el cigarro. Entonces nosotros acá tenemos obviamente una metáfora visual en donde eh, apela uno ya no solamente al conocimiento general de si el cigarro es malo, sino que además enfoca hacia un público quizás más joven. ¿Mm? ¿Y cómo lo hace? Apelando al conocimiento de los videojuegos, cosa que generaciones anteriores, digamos personas que en este momento tienen 50 o más años, probablemente no entenderían la referencia, a diferencia de alguien ya de nuestra edad, entre los 30 hasta, bueno, y más jóvenes. Allá, sí, yo creo. Es que allá mucho de la cultura es de comida rápida. Así es su modus operandi. Bien. Entonces, ahí nosotros tenemos, como digo, esas interpretaciones van a estar dadas exclusivamente por una cultura determinada, un análisis desde una perspectiva que están insertos en un contexto. Antes de esto, bueno, hablamos sobre el tema de la publicidad y el tema del estereotipo, que también me interesa que dentro del cuadernillo, voy a ir revisando mejor el cuadernillo para ir viendo algunas temáticas. Ya. Ah, claro. Para todos sí, porque al menos es como la cultura, la idea de la médica. Bueno, ahí está en todo caso las instrucciones. Cortito, ahí están los siguientes textos. Para el depósito, me lo envían simplemente al correo, eso se me fue a poner el correo. Pero me lo envían a mi correo el tema del portafolio. Bueno, aquí tenemos una imagen, me interesa ahí que lo reconozca y tenemos que hacer un repaso. ¿Cuáles eran los géneros? Teníamos la infografía, el cómic, eh, portadas de revistas, la fotografía por sí sola. Teníamos también, ¿cuál era el otro? Se me fue. Infografía, cómic, portadas de revistas y diarios, fotografía, publicidad y propaganda, que es lo que estamos analizando por ahora. Nos quedaría pendiente el cine, que ya lo estaríamos viendo al regreso, y la importancia del libro. Realmente nos queda bastante poco en lo que es contenido. Ah, y memes, gracias, los memes. Entonces, la mayor parte, bueno, en este me interesa que es bastante fácil de reconocer, que lo indique, cuáles van a ser las características que le permitan a usted decir, no, esto es, por ejemplo, un cómic, tiene
es completamente identificable como un cómic, tiene viñeta, tiene tal cosa, etc. Las funciones del texto multimodal, como decía, teníamos varias funciones que eran la función social, estaba la función educativa y estaba la función... Ay, siempre se me va la tercera. No pasa nada. Si no, llego comunicacional, si es que no estoy ahí chamullando. Me interesa principalmente el tema de las funciones sociales y en el caso pertinente, bueno, en general, las funciones sociales, el cómo se va construyendo un mensaje, porque eso nos va a dar también una cierta noción de la realidad en la que están insertos la imagen, qué es lo que se quiere decir, de qué se quiere convencer. Ahí está, comunicacional, exacto. Para acordarnos un poco de la comunicacional, entonces, era simplemente como la relación comunicativa, es decir, emisor, mensaje, receptor, canal. Dice, bueno, se considera el texto no como contenido, sino como una relación comunicativa que se crea en la base de prácticas textuales, la cual le resta la importancia al signo, pues valoran el texto en su conjunto, dándole una estructura para que sea coherente, es decir, en general. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje en general, no sus partes, no un análisis de por sí, sino que qué es lo que se quiere decir. La función social, me dice, recién el hecho de nosotros ser parte activa de la sociedad, cómo esto va a influir en nuestro saber. Es la construcción social, como le decía recién. Me interesa, esta creo que es más, para mí al menos, el que puedan hacer análisis de esta función es primordial, porque nosotros como lo general, lo que se extraemos de manera rápida, la función social. Y me acuerdo que analizábamos esta imagen de Lady Gaga. Está la imagen de Lady Gaga, en donde veíamos cómo las nociones sociales nos ayudaban o iban a influenciar en la construcción del texto. Dice, y al contribuir a forjar identidades sociales que generan un contexto y un modo de interpretación personal determinado. Hay una ideología por detrás, hay unas nociones de cómo debemos ser, cómo es lo que nosotros captamos la realidad. Aun cuando el texto multimodal que acá observamos sea como muy simple, aún así podemos extraer que hay una noción ideológica detrás. ¿Por qué se plantea esta pregunta? ¿Por qué es importante para este texto o para quien creó este texto plantearla? ¿Qué representa de nuestra sociedad? Y bueno, la función educativa, que si bien el texto lo habla, que se cumple este rol de poder aprender a realizar textos, que se puede aplicar a un aula, si esto es aplicable o si tiene algún tipo o tiene una función de integrar cierto conocimiento nuevo en nuestras cabezas. Podría verlo desde esa perspectiva. Luego teníamos esto de el valor de la información, la prominencia y el enmarcamiento, con tal de construir el sentido. Bueno, esto tiene relación con cómo el creador de este texto multimodal va a acomodar la imagen y el texto con tal de que sea llamativo y sea coherente. No es llegar y poner cualquier imagen en cualquier lado, debe tener un orden que el lector va a seguir, que nosotros podemos extraer inmediatamente cuál es la temática principal, cuáles son los temas, los subtemas. Así que eso es el valor de la información. ¿Qué información aquí se le está dando importancia con el valor? La prominencia, cuál va a ocupar un mayor espacio,
el enmarcamiento, cómo van a estar distribuidos, el marco que tienen. Y eso cómo me va a ayudar a mí a entender el mensaje definitivo. Porque en estos textos no se nos está haciendo directo. Nosotros al leer estamos haciendo inferencias. ¿Y qué es acá? ¿Qué es lo que nos permite hacer esas inferencias? ¿Qué estructura es la que nos da ese permiso? Bien, aquí tenemos otra imagen. Mismo, ¿qué tipo de texto multimodal? ¿Cuáles son las características del género? Bueno, la pregunta ahí, se sabe de inmediato cuáles son. ¿Cuál es la intención del autor y qué elementos le ayudan a reconocerla? Al igual que un texto cualquiera, ahí usted tiene que echarle un ojito por ahí leyendo los rostros, viendo bien la imagen, qué es lo que cree que el autor desea expresar. O ni siquiera en el sentido de un mensaje, no vaya al mensaje porque igual va a ser muy complejo, pero al menos, ¿qué es lo que desea que el lector sienta o experimente al momento de toparse con esa imagen? Y las características, ¿cuáles son? Es bastante simple, al menos están ahí dentro de los PPT, están bastante claras, así que eso es fácil. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la relación entre texto e imagen? Dentro de este tipo de texto teníamos una, ¿cómo se llama? Existían distintos niveles de relevancia entre texto e imagen, algunos que eran donde la palabra tenía más valor, hasta llegar al opuesto, que es la imagen la que tiene el valor total y la palabra o desaparece o se vuelve casi nula. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, ¿para qué va a servir, insisto, el texto, sea cual sea, para qué va a servir? Para elaborar, insisto, el contenido, elaborar el mensaje. ¿En qué afecta? Pues igual tenemos poco. Acá, por favor, el término de relación entre texto e imagen, el término que está colocado dentro de la diapo. Y bueno, aquí podemos ver que no hay mucho texto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sensación? ¿Por qué es importante que no haya texto? Señale cómo dentro del texto se observa el valor de la información, la prominencia y el enmarcamiento con tal de construir el sentido. Y nuevamente, como el anterior, ¿qué imágenes se les da más importancia? ¿Cuáles están en un primer plano? ¿Qué imágenes son más grandes también? Y el enmarcamiento. Bueno, en este tipo de texto es mucho más fácil observarlo, porque están más delimitadas. Y bueno, también tenemos otro elemento que no es el enmarcamiento, pero que igual lo puede agregar, que es cómo cada viñeta se relaciona con las demás. Teníamos la yuxtaposición, la superposición, la secuencialidad, así que hay que ver. Y aquí viene un trabajo para usted, que me ejemplifique con otros cómics, uno que tenga intención educativa, es decir, que tenga una finalidad de que nosotros aprendamos algo educativo, histórico, lo que sea, y otro que sea de tipo social ideológico, que tenga una idea más de crítica quizás. No necesariamente que sea político, pero que hable de elementos o de hechos sociales, reales. Luego tendríamos este meme, que me dijiste que no tendrías hijos, acá estoy contigo. Y bueno, nosotros habíamos dicho que el meme, si bien en una instancia se toma como un texto fácil, algo súper sencillo, que es solamente para entretener, el meme al fin tiene un impacto debido a la viralidad, por lo mismo por la sencillez y por sobre todo porque puede ser reproducido y modificado de manera constante. Entonces, Dawkins, acá, vámonos al meme.
Aquí está el meme, acá. Tenemos esas características, entonces las enumera igual, fidelidad, fecundidad, longevidad, cómo se van dando estas características en el meme que se le dio. Dice, fidelidad, tiene que un meme siga siendo reconocible después de múltiples procesos de transmisión. Para eso, yo va a tener que recurrir al concepto de universo de memes, que también está dentro de las preguntas, así que ahí se puede retroalimentar. Su potencialidad o capacidad de fuerza para ser transmitido. Ahí si es un meme que se reprodujo muchas veces, si lo conoce, cuánto puede ser usado. Longevidad, cuánto ha durado, es decir, si bien estos son los memes por lo general, o duran muy poco, o tienen una fuerza que va a permanecer por un buen tiempo, si fue longevo, si todavía se utiliza. El humor, en el caso de haber humor, insisto, creo que no. El humor acá sería hace burla de o se ríe de. Ahí explicar un poco cuál es la visión, cuál es la intención del meme. La intertextualidad, referencias a la cultura popular y a otros memes, como dentro de, no sé si se ve porque puse compartir pantalla, cómo se ve aquí la intertextualidad entre este y otros, o inclusive cuando se adapta. Yo he visto este meme con otros personajes, ¿m? Y ahí también es un ejemplo de intertextualidad, cuando se adapta el formato, ¿m? Se adapta el formato, las expresiones, pero se utilizan otros personajes de la cultura popular. Yuxtaposiciones. ¿Cuáles serían las imágenes poco convencionales acá? ¿Qué es lo que lo hace llamativo? La contingencia. También ahí, bueno, recomiendo recurrir al universo de memes para poder dar un ejemplo en donde se ha utilizado este meme con alguna finalidad más de crítica. La transformación, también universo de memes, como cómo se han dado para distintos mensajes, y ahí, bueno, insisto, les recomiendo poner citas en donde, o situaciones. Bueno, el meme se ha utilizado para distintas situaciones en donde hay una mala interpretación, tal como, bla, 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 cómo se ha ido cambiando. Y la anonimidad, bueno, es simple de ver, el meme no sabemos el origen. No sabemos quién tuvo la genial idea de unir estas dos imágenes y salir con ese resultado. Bien. Acá. Lo que le decía recién, señale cómo la intertextualidad, cómo se utiliza la estructura del meme para pensar con nivel de impacto social, crítica, que estaría ahí dentro del meme de la primera, pero acá con algún ejemplo más específico. Y sobre la base del meme entregado, ejemplifique el concepto de constelación de memes. Para acordarnos, la constelación de memes era esto, que aparece una idea original y luego se va transformando acorde a las necesidades o a los intereses del usuario, de quien hace el meme. Y vemos ahí que se va readaptando, va cambiándose el símbolo, va cambiándose el mensaje, pero la forma, la estructura, la caligrafía se van a mantener. La estructura sintáctica también se va a mantener dentro de los mensajes y es lo que va a permitir esa relación entre, o para asignarlo dentro del mismo meme. Bien. Luego tenemos aquí una portada bastante impactante. Y bueno, nosotros también en clase habíamos visto el tema de la fotografía. Vamos a revisar un poco ese contenido.
Ahí hemos visto con el tema de diarios, revistas, que si bien hay algunas, algunas aclaraciones que conforman, no me interesa la estructura, no me interesa que se sepan con dónde va qué cosa, dónde va el título, me interesa cómo analizan ustedes la relación entre estos elementos. Y puse acá la fotografía porque la revista y las portadas de diario es lo que más lo utilizan como un método de enganche para llamar la atención. Acá está sobre los años 40, 50, cómo la fotografía vende. La fotografía quizás está como un elemento de morbo en algunas ocasiones para, ¿cómo se llama?, para conseguir más compradores de la edición. Dice, obtener las mejores fotos y vender periódicos. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, con los periódicos de la prensa amarillista, los famosos paparazzi, que a veces toman fotos malintencionadas, se sacan fuera de contexto, o, insisto, hasta hace un tiempo atrás, no sé ahora, hace muchos años que no tengo en mi poder un diario peruano, pero recuerdo que habían algunas editoriales que permitían mostrar imágenes de cadáveres, de accidentes, sin un filtro. También por el tema del morbo. Entonces, ¿a quién va dirigido ese material? ¿Por qué se construye el mensaje con ese tipo de imágenes? Y hacía también esta relación con lo que veamos acá arriba, de cómo la fotografía nos va a dar ciertas nociones de la realidad, nos va a ayudar a construirla. Y teníamos estos dos periódicos en donde uno, los dos tomando la misma temática, pero uno apela hacia este tema de lo popular, es decir, la gente, los sentimientos quizás estos de la aglomeración, el miedo. Y luego tenemos el otro que no hace un enfoque, el de la tercera, en las personas, sino que se enfoca en lo material. Aquí va lo subjetivo, ¿no? Apela a la sensación de miedo. La tercera apela a la sensación de pérdida. Y ninguna es, al menos en estos casos, no es falacia, no es que estén tratando de necesariamente de exagerar si nos ponemos a observar exclusivamente las fotos, pero sí nos dan una visión parcializada de lo que se considera relevante, de lo que consideramos como característica principal de nuestra realidad. Por un lado, la característica principal es la idea de pánico, de miedo, de esas ansias de escapar, por algo está todo el mundo afuera. Y por otro tenemos esta imagen de pérdida material, de destrucción, de lo tenía que apela quizá ahí más que al miedo, al dolor. Bueno, y ahí se nos dice igual tener ese cuidado con el uso de la fotografía como una fuente exclusiva de veracidad, una fuente exclusiva histórica. Si bien se supone o tenemos una idea clásica de que la fotografía nos va a mostrar las cosas tal como son, no podemos olvidarnos que hay una persona detrás del lente. En el caso de la revista no podemos olvidarnos también que hay una ideología detrás de esa foto, es decir, ¿por qué esa revista decidió tomar esa foto de esa persona en tal situación? No sé. Ahí tenemos el elemento humano. El fotógrafo, por su parte, además de cumplir con lo que se solicita, o por lo menos de tratar de plasmar su visión, bueno, eso, ahí se me fue un poco la idea. Esencialmente el fotógrafo quiere dar su propia visión. Somos subjetivos. Vamos a dar un determinado enfoque. No es lo mismo un primer plano que un plano general, no es lo mismo una toma de altura que una toma a pie de suelo, o de ras de suelo, perdón. Cada uno nos va a dar una sensación distinta. Una fotografía tomada desde el suelo hacia arriba nos va a dar la idea de poder de quién fotografiamos, de un gigante. De arriba hacia abajo, una especie de
sé, de ser omnisciente, de alguien que está por encima de la realidad, por encima de las cosas, como un ajeno, un extraño, un testigo. El primer plano, es decir, una imagen del rostro, nos va a hacer analizar quizás más la naturaleza humana o las emociones de una persona determinada, mientras que un plano general simplemente puede ser descriptivo. Descriptivo de un lugar, quizás de las interacciones sociales que se dan, etc. Y todos son parciales, todas son visiones parciales. Luego dice, bueno, elegir el determinado tipo de película, los ajustes correspondientes, la cantidad de luz disponible, y ahí van a tener el tono final. Por ejemplo, acá y damos este ejemplo de O.J. Simpson, en donde se utiliza la misma foto, bueno, su headshot, cuando son tomados por la policía, es la misma foto, pero en una tenemos a O.J. Simpson en unos colores más, un gradiente más claro, mientras que en Time se ve que ha sido manipulada la imagen, se ha oscurecido su piel, y ahí podemos hacer distintas interpretaciones que pueden ir desde lo racial, es decir, hacer un mayor énfasis en la razón de que es negro y que por lo tanto criminal. Podríamos hacer también un análisis de dramatismo, que no necesariamente sea en su piel, porque es conocido, es decir, todos saben que no es de ese tono, bueno, entre comillas todos, porque igual nuestros conceptos son fácilmente manipulables. Pero quizás ese tono de dramatismo como película noir, película detectivesca, en donde todo está oscuro, los crímenes, esa noción de algo más catastrófico. A diferencia de la primera, en donde se ve como un sujeto más. Entonces ahí tenemos esa visión. Hoy necesito un café. Necesito agüita. Ahí tenemos entonces lo que decía, que nuestras construcciones mentales no son registros de la realidad. Lo que observamos y lo que se nos muestra, si bien se nos puede tomar como un, ¿cómo se puede decir? Como una visión de lo que es real, al fin y al cabo, por biología, por procesos mentales, no lo es. Hemos sido engañados. Lo que vemos no está manipulado siempre, inclusive cuando decimos lo observé con mis propios ojos, esa redundancia, esa exageración, estos ojitos están marcados por ciertas ideologías, a veces vemos lo que queremos ver, o inclusive puede ser que no tengamos las capacidades físicas para ver algo. Ahí, cuidado con creer que una imagen es necesariamente la prueba de cualquier situación. Uno puede malinterpretar, uno puede quitar información de una foto. Bien. Entonces, al menos acá, esa fuerza que tiene la fotografía es lo que me va a interesar dentro de la interpretación. ¿Por qué esta foto? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué esta muchacha? ¿Cómo se relaciona esta foto con la frase que está acá? ¿Cuál puede ser el significado o qué es lo que va a abordar la revista? ¿Por qué ese ropaje? Veamos otras características también de la muchacha, más allá de su falta de nariz. ¿Qué contraste se genera? Bueno, por lo mismo, por la temática que está abordando, ¿cuál puede ser la orientación ideológica de la revista? ¿Qué es lo que le interesa mostrar? ¿Cuál es la función que impera, insisto, comunicacional, social o educacional? Ahí elige solamente una, la que es más fuerte. Y cómo afecta nuestra cultura la interpretación de esa portada. No entendiéndola como la cultura del chileno, sino como cultura occidental. Bueno, aquí tenemos finalmente una publicidad. Tiene un cuadro, que normalmente va a ser
rellenar con el proceso de comunicación, quién es el emisor, cuál es el canal, no me ponga Netflix, cuál es el medio, el receptor. El carácter impersonal, ¿por qué es impersonal? Acordémonos que impersonal es que no hay un contacto entre emisor y receptor. ¿Por qué es impersonal? Comunicación pagada y controlada. ¿Qué se logra con este medio? Cuando le digo medio me refiero a ver, ¿dónde está? Teníamos distintos medios de comunicación, uno que eran las vallas, la televisión, la radio, teníamos también, bueno, el cine como medio de las revistas, los pósters, etc. Entonces, como este medio publicitario, ¿ya? A eso me refiero. Uy, no la quiero ver. Cuando hago esa pregunta. ¿Qué se logra? ¿Por qué se eligió ese? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Y cuál es la intención? ¿Qué es lo que se quiere lograr de esto? Bueno, igual, explique la relación entre texto e imagen. Tiene una frase bastante interesante que es "Oh Blanca Navidad", en donde podemos hacer varias interpretaciones semióticas, sobre todo si la relacionamos con el personaje que está, porque se cree que se ha seleccionado este medio de publicidad. ¿Qué más? En relación al mensaje. ¿Ya? Aquí se parece a la pregunta acá de qué es lo que se logra con este medio, pero acá es, además de que lo que se logra, ¿qué otros efectos puede tener? ¿Por qué este y por qué no eligió otro? Busca un ejemplo de publicidad estereotipada, explique el estereotipo y su impacto en la audiencia. Luego compárenlo con otro tipo de publicidad que busque romper el estereotipo, un poquito redundante, repetitivo más bien. Tengo que subir otro video donde está mejor explicado, pero sabemos bien que la televisión, el internet tiene una fuerte influencia en la construcción de imágenes del mundo. Se hace la crítica siempre por las publicidades machistas, publicidades racistas, ¿qué más? Muy sexualizadas en algunos casos. Cómo esos estereotipos se han ido metiendo en nuestra psiquis y nos han ido haciendo creer algunas cosas, aun cuando somos críticos, hay ciertos conceptos que se mantienen. Es difícil deshacerse de esas ideas. Entonces, quiero que usted seleccione alguna publicidad que considere estereotípica, en donde se presente a una mujer, un hombre, un niño, qué sé yo, en un rol que se ha asumido como que es su rol, y luego cómo esto puede tener un impacto, cómo nos ha afectado como sociedad la mantención de estos estereotipos. Y luego busque una que dentro de la misma temática, pongamos el estereotipo, como lo decía en el video anterior, el estereotipo de la mujer encargada del aseo, cómo también eso ha ido cambiando, que es el hombre ahora que se hace cargo. Últimamente me ha aparecido harto una publicidad de clorogel, si no me equivoco, en donde es el hombre el que está haciendo la limpieza y no la mujer. Entonces ahí tenemos un caso de publicidad estereotipada, donde diríamos a la típica mujer blanca, delgada, bonita, haciendo el aseo, o sea, mujeres que para tener un estilo de vida por lo general deberían pertenecer a un estrato social alto, haciendo el aseo ella, que sabemos que no es la realidad, de paso, en contraste con esta otra publicidad en donde vemos a un hombre que no cumple con un canon de belleza, no es que sea feo el tipo tampoco, pero tampoco cumple con el rol de macho, musculoso, de facciones marcadas. Un hombre común y corriente haciendo el aseo. Que eso también va a buscar una ruptura del estereotipo. Bien, eso sería el trabajo. Es
Se ve extenso por las páginas esencialmente, porque para poner bien las imágenes, las respuestas, cuando sean de tipo social, me interesa que sean más elaboradas. Cuando son de tipo descriptivo, vaya al punto. ¿Qué más? Acá el valor de la información, igual, bien puntual. Valor de la información, esto, prominencia, esto, enmarcamiento, se enmarca tal cosa. No, bien, bien directo, no tanta vuelta. Bien. Eso sería. Cualquier cosa, por el tema de los nuevos protocolos de trabajo, va a quedar para el 27. Así que ahí me entrega esto. Dejamos la clase hasta acá. Así se puede concentrar en la otra también. Y nos estaríamos viendo el día... No, la próxima semana no, la subsiguiente. Que ya estaríamos entrando con lo que es... Ay, qué bueno. Qué bueno que haya quedado tranquila. Si no es difícil. Estaríamos viendo lo que es cine. Y estaríamos ya terminando, yo creo que en agosto, la primera semana. Sí, la primera semana estaríamos viendo los contenidos. Y el resto del mes me interesa que trabajen en su proyecto. ¿Ok? Así que la idea es que a finales de agosto, por lo menos unas 2 o 3 semanas, no tener clases, pero sí me voy a estar conectando, obviamente, para poder guiar o completar cualquier duda, porque va a ser un trabajo un poco extenso. Bien, estamos. Igual, descanse. Nos hace falta. Chao, chao.